Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El avión aterrizó en Barajas alrededor de las 7 de la noche, y Roberto Alameda sintió el peso de la extenuación acumulada de 5 meses instalado en sus hombros como una carga física que parecía multiplicarse a cada segundo. 5 meses, 150 días, más de 3.600 horas lejos de casa, lejos de Isabela. Roberto miró por la ventana del avión antes de levantarse, viendo las luces de Madrid extenderse hasta donde alcanzaba la vista, una alfombra infinita de puntos luminosos que parpadeaban como estrellas caídas sobre el hormigón. La ciudad que él había ayudado a construir, literalmente, con sus promociones inmobiliarias repartidas por decenas de barrios, edificios comerciales, urbanizaciones residenciales, centros comerciales. El Imperio Alameda era uno de los más sólidos del mercado inmobiliario español, con proyectos en 12 comunidades autónomas y ahora, finalmente, expandiéndose al mercado internacional. Pero en ese momento, mirando aquella inmensidad de hormigón y luces, Roberto sintió solo un vacío profundo y creciente. ¿De qué servía construir un imperio si no podía estar presente en la vida de la única persona que realmente importaba? Cogió la mochila de mano del compartimento superior, agradeció a la azafata con un discreto asentimiento y siguió por el puente de embarque junto con los otros pasajeros. La primera clase del vuelo de Frankfurt había sido cómoda, con sus asientos que se convertían en camas y el servicio impecable, pero ningún asiento de avión sustituía la propia cama. Más que eso, ningún lugar en el mundo sustituía el abrazo de su hija. El chofer lo esperaba en la zona de llegadas, sosteniendo un cartel con su nombre, aunque fuera completamente innecesario después de casi 10 años de servicio fiel. Carlos era más que un chofer, era un confidente silencioso, alguien que conocía a la familia Alameda desde que Isabela era apenas un bebé envuelto en mantas rosas. «Buenas noches, doctor Roberto», dijo Carlos, cogiendo inmediatamente la maleta. «¿Qué tal el viaje?» «Demasiado largo, Carlos, demasiado largo». Los dos caminaron en silencio por la terminal de llegadas, pasando por familias que se reencontraban, abrazos emocionados, niños corriendo a los brazos de sus padres. Roberto sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Isabela lo estaba esperando? ¿Patricia le habría avisado de que llegaría hoy? Durante los últimos meses, la comunicación con casa había sido extrañamente difícil, como si hubiera una barrera invisible entre él y su propia familia. El aparcamiento estaba lleno como siempre, y el aire cálido de febrero los envolvió en cuanto salieron del aire acondicionado de la terminal. Madrid en verano era una mezcla de calor húmedo y contaminación que se pegaba a la piel. Roberto entró en el coche, un Mercedes clase S negro con cristales tintados, y finalmente permitió que su cuerpo se relajara un poco contra el suave cuero del asiento trasero. «¿Directo a casa, Carlos? Por favor». El coche salió del aparcamiento y se unió al tráfico caótico de la autovía M11. Roberto sacó el móvil del bolsillo, pensando en llamar a casa, pero dudó. Quería ver la expresión en el rostro de Isabela cuando apareciera de sorpresa. Quería verla correr hacia él, lanzarse a sus brazos como siempre hacía después de sus viajes. Aunque fueran solo 2 o 3 días fuera, Isabela siempre lo recibía como si hubiera estado ausente durante años. Pensaba en Isabela. 7 años, cabello castaño que brillaba dorado bajo el sol, siempre recogido en elaboradas trenzas que Marina solía hacer con tanta paciencia y amor. Marina. El pensamiento de su esposa fallecida todavía dolía, incluso después de 3 años. Ella había partido de forma tan súbita, tan inesperada, dejando un vacío inmenso que ninguna cantidad de trabajo conseguía llenar completamente. Un aneurisma cerebral, fue lo que dijeron los médicos. Una ruptura silenciosa que se la llevó en cuestión de horas, sin avisos, sin despedidas, sin últimas palabras. Isabela tenía solo 4 años cuando perdió a su madre. Era demasiado pequeña para entender completamente
lo que significaba aquella ausencia permanente. Roberto recordaba cómo su hija esperaba a Marina volver, cómo corría hacia la puerta cada vez que oía pasos en el pasillo, creyendo que su madre finalmente había vuelto de su viaje. Tardó meses hasta que Isabela comenzó a aceptar que Marina no volvería. E incluso ahora, 3 años después, Roberto a veces la sorprendía mirando fotos antiguas, sus ojitos brillantes de lágrimas contenidas. Fue por eso que se casó con Patricia. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo en las noches en que la culpa no lo dejaba dormir. Isabela necesitaba una figura materna, necesitaba estabilidad, alguien que estuviera presente cuando él necesitaba viajar. Y Patricia parecía perfecta para eso. La había conocido en un evento benéfico de la Asociación Madrileña de Empresarios, unos 18 meses después de la partida de Marina. Patricia Montero era todo lo que la sociedad madrileña esperaba ver al lado de un empresario exitoso como él. Rubia, alta, elegante, siempre impecablemente vestida con ropa de marca importada. Ella se movía con facilidad entre la élite empresarial y cultural de la ciudad, hablaba 3 idiomas con fluidez, tenía un posgrado en artes plásticas por la Sorbona. Era sofisticada, inteligente y demostraba, o al menos Roberto creía que demostraba, un genuino interés por Isabela. El noviazgo fue breve, casi apresurado en retrospectiva. 6 meses después de conocerse, Roberto le pidió matrimonio a Patricia. La boda fue discreta, solo familiares cercanos y algunos amigos íntimos en una ceremonia elegante en el Ritz. Patricia entró en la vida de la familia Alameda como un huracán de sofisticación y cambios. Reformó toda la casa, cambió muebles, contrató nuevos empleados, estableció nuevas rutinas. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, eran pequeños detalles que Roberto atribuía a un periodo de ajuste natural. Patricia sugería que Isabela pasara más tiempo en su habitación haciendo los deberes. Decía que la niña necesitaba aprender disciplina, rutina, responsabilidad. Roberto, absorbido por el trabajo y confiando en el juicio de su esposa, estaba de acuerdo. Patricia también comenzó a limitar las visitas de Juliana, hermana de Marina. Decía que su cuñada estaba teniendo dificultades para aceptar la nueva dinámica familiar, que sus visitas frecuentes estaban confundiendo a Isabela y dificultando la adaptación de la niña a la nueva realidad. Roberto, de nuevo, estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo, Patricia estaba en casa todos los días. Ella sabía mejor que él lo que estaba pasando, o al menos era en lo que él elegía creer, porque la alternativa era admitir que estaba fallando como padre al dejar que otra persona tomara todas las decisiones sobre la crianza de su hija. Entonces vinieron los viajes internacionales. Alameda Inversiones se estaba expandiendo al mercado europeo y asiático, proyectos ambiciosos que exigían la presencia personal de Roberto en negociaciones complejas. El primer viaje fue a Dubái, 2 semanas estableciendo alianzas con inversores de Oriente Medio. Luego Frankfurt, 1 mes entero finalizando contratos con grupos alemanes. Luego Shanghái, donde estuvo casi 2 meses desarrollando un proyecto residencial masivo en asociación con constructoras chinas. Las llamadas a casa durante ese periodo se fueron volviendo cada vez más frustrantes. Patricia siempre contestaba, siempre con aquella voz dulce y controlada, siempre con una excusa para que Isabela no pudiera hablar. La niña estaba durmiendo, aunque fuera plena tarde en Madrid. Estaba en la clase de ballet, en la clase de piano en el pediatra. Tenía dolor de cabeza y no podía ser molestada. Estaba teniendo un día difícil y necesitaba espacio. Roberto aceptaba las explicaciones porque la alternativa era enfrentar una verdad que él no estaba preparado para ver, y porque, en el fondo, una parte de él se sentía aliviada por no tener que lidiar con las demandas emocionales de ser padre mientras estaba intentando construir un imperio comercial al otro lado del mundo. Los intentos de hablar con Juliana también habían sido sistemáticamente bloqueados. Patricia había mencionado varias veces que su cuñada estaba siendo inconveniente, apareciendo en la casa sin avisar, haciendo preguntas inadecuadas,
sobre cómo estaba siendo criada Isabela, cuestionando las decisiones de Patricia sobre la alimentación, la rutina y la educación de la niña. Había dicho que necesitaba establecer límites firmes, que Juliana necesitaba entender de una vez por todas que ahora ella, Patricia, era la señora de la casa y la responsable de Isabela. Roberto, cansado de los viajes interminables y queriendo evitar conflictos familiares, había accedido a que Patricia estableciera los límites que considerara necesarios. Incluso llamó a Juliana en un momento de culpa creciente, pidiéndole a su cuñada que respetara el espacio de su nueva familia. Juliana intentó argumentar, intentó decir que algo estaba mal, que Isabela no parecía bien las pocas veces que conseguía verla, pero Roberto cortó la conversación, diciendo que Juliana estaba teniendo dificultades para superar la pérdida de su hermana y estaba proyectando sus inseguridades en la situación. Ahora, en el asiento trasero del coche, atravesando la M30 en dirección al barrio de Salamanca, Roberto sentía el peso abrumador de cada una de esas decisiones. La culpa que venía creciendo poco a poco durante los últimos meses de viaje ahora era una presencia física en su pecho, apretando, sofocando. El tráfico era pesado incluso para un jueves por la noche y tardaron casi 1 hora en recorrer un trayecto que normalmente llevaría 20 minutos. Roberto usó el tiempo para responder algunos correos electrónicos urgentes en el móvil, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en casa, en la habitación de Isabela, imaginando cómo habría crecido su hija en los últimos 5 meses. Los niños cambiaban tan rápido a esa edad. ¿Habría crecido? ¿Habría perdido algún diente? ¿Habría aprendido cosas nuevas en el colegio? La última videoconferencia que había conseguido hacer con Isabela había sido hacía casi 2 meses. La conexión era mala, la imagen se congelaba constantemente, pero aún así, Roberto había logrado ver que algo era diferente. Isabela parecía más pequeña de alguna manera, más callada, menos animada. Cuando él le preguntó cómo estaba, la niña solo dijo, «Está todo bien, papá», con una voz tan pequeña que casi no se oía. Patricia interrumpió poco después, diciendo que la conexión era terrible y que era mejor colgar para no gastar los datos del móvil. Roberto no insistió, nunca insistía, y esa era quizás su mayor falla como padre. El coche finalmente entró en la urbanización cerrada del barrio de Salamanca, uno de los enclaves más exclusivos de Madrid, donde cada casa costaba fácilmente decenas de millones de euros. Portones automáticos de hierro forjado se abrieron al reconocer el coche, revelando calles arboladas con árboles centenarios, mansiones imponentes de diversos estilos arquitectónicos, una mezcla de clásico y moderno que reflejaba el gusto variado de sus residentes multimillonarios. Guardias de seguridad privados patrullaban discretamente, cámaras ocultas monitoreaban cada centímetro, una burbuja de seguridad y privilegio aislada del resto de la caótica ciudad exterior. La casa de los Alameda estaba al final de una calle sin salida, estratégicamente posicionada para máxima privacidad. Era una construcción modernista de 3 plantas, toda de vidrio templado y hormigón visto, diseñada por un arquitecto premiado y celebrado en revistas especializadas. Ventanas enormes permitían que la luz natural inundara cada habitación durante el día, mientras que por la noche el sistema automatizado de iluminación creaba una atmósfera que parecía sacada de una revista de decoración. Jardín horizontal en la planta baja, piscina infinita climatizada, gimnasio privado, cine particular en el sótano. Un símbolo de éxito que ahora, regresando después de tanto tiempo, le parecía a Roberto solo una jaula dorada. Las luces de la casa estaban todas encendidas, creando un brillo cálido que se filtraba por las inmensas ventanas. Roberto agradeció a Carlos con un asentimiento, cogió su maleta y caminó hasta la puerta principal. Antes de que pudiera usar la llave, la puerta se abrió como si alguien estuviera esperando su llegada. Patricia estaba allí, enmarcada por la luz del recibidor, pareciendo salida de una sesión de fotos para una revista de moda. Llevaba un conjunto de seda color crema que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas familias españolas.
su cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros bronceados, maquillaje impecable a pesar de ser un jueves por la noche común. Ella sonrió, aquella sonrisa estudiada y perfecta que Roberto había aprendido a reconocer como su expresión estándar para el mundo. «Querido, has llegado», dijo ella, inclinándose para besarlo ligeramente en la mejilla, un beso social que no transmitía ningún afecto real. «¿Qué tal el viaje?» Roberto entró dejando la maleta en el suelo del inmenso recibidor con su suelo de mármol italiano. Sus ojos vagaron por el espacio, buscando señales de vida, buscando a Isabela. «Agotador», respondió. La voz salió más áspera de lo que pretendía. «¿Dónde está Isabela?» Patricia cerró la puerta detrás de él, y Roberto notó cómo la sonrisa vaciló por solo una fracción de segundo antes de recomponerse. «Está en su habitación, amor. No se sentía muy bien hoy, debes estar cansado del viaje. ¿Qué tal si te duchas y cenas antes de subir?» «No, queremos despertarla si ya está dormida. Ya sabes lo irritables que se ponen los niños cuando los despiertan». Algo en la voz de Patricia sonó artificial, y ese algo activó una alarma primitiva en el cerebro de Roberto. La conocía lo suficiente como para darse cuenta cuando ella estaba intentando controlarlo, dirigirlo, y había algo más, algo en sus ojos, un breve destello de algo que podría ser pánico o miedo antes de que la máscara de perfección volviera a su lugar. «Quiero verla primero», dijo Roberto, su voz firme por primera vez en meses. 5 meses es demasiado tiempo. Necesito ver a mi hija ahora. Ya estaba caminando hacia la escalera sin esperar respuesta. Detrás de él, oyó a Patricia empezar a hablar, las palabras saliendo apresuradas y en un tono más alto de lo habitual. «Roberto, ella realmente necesita descansar. Tuvo un día muy difícil en el colegio y luego la clase de ballet fue agotadora y...» Pero Roberto ya estaba subiendo los escalones, de 2 en 2, impulsado por una urgencia creciente que no podía explicar racionalmente, pero que palpitaba en cada latido acelerado de su corazón. El presentimiento oscuro que había estado creciendo durante todo el viaje de vuelta. Todas aquellas llamadas interrumpidas, todas aquellas excusas, todas aquellas conversaciones extrañas, todo eso estaba tomando forma, materializándose en algo concreto y aterrador en la boca de su estómago. El pasillo del segundo piso era largo, con techos altos y paredes blancas decoradas con obras de arte contemporáneo que Patricia había coleccionado. Roberto pasó por todo eso sin ver nada, su foco totalmente concentrado en la puerta al final del pasillo. La puerta de la habitación de Isabela estaba entreabierta, una estrecha rendija de luz amarilla escapando hacia el pasillo oscuro. Roberto empujó la puerta despacio, el corazón martilleándole contra las costillas, y lo que vio al otro lado hizo que el mundo a su alrededor se detuviera por completo. Isabela estaba sentada en el borde de su cama infantil con dosel rosa, sus piececitos colgando sin alcanzar el suelo de madera. Llevaba un vestido de algodón rosa claro, decorado con flores bordadas, un regalo que él le había enviado de Dubái meses atrás. Pero el vestido que debería quedarle perfectamente, ahora le colgaba demasiado holgado en los hombros huesudos, la tela cayendo de forma extraña en un cuerpecito que parecía haberse encogido, disminuido, desaparecido. La niña estaba mirando sus propias manos, girándolas lentamente como si fueran objetos extraños que ya no reconocía. Cuando oyó la puerta abrirse y levantó los ojos, Roberto sintió literalmente que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los ojos de Isabela, aquellos ojos castaños llenos de vida que brillaban con luz propia, estaban hundidos, sumidos en unas órbitas que parecían demasiado grandes para su pequeña cara. Ojeras oscuras y profundas rodeaban sus ojos, marcas que no deberían existir en el rostro de una niña de 7 años. Las mejillas que Roberto recordaba llenas y rosadas, siempre pintadas de rojo después de correr en Minumisinos. El jardín ahora estaban cóncavas, los huesos de la mandíbula y los pómulos marcados de forma demasiado prominente.
Los bracitos que salían de las mangas cortas del vestido eran finos como ramitas, tan finos que Roberto podía ver cada contorno de los huesos, cada articulación, cada tendón. La piel tenía una palidez enfermiza, casi translúcida, con pequeñas manchas aquí y allá que hablaban de deficiencias nutricionales. «Papá», susurró ella, e incluso su voz parecía diferente, frágil, como si viniera de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo oscuro. Roberto atravesó la habitación en 3 zancadas, sus rodillas golpeando el suelo con fuerza, al arrodillarse ante su hija. «Isabela», dijo, las manos temblándole al tocarla, «mi hija, mi pequeña, ¿qué te ha pasado?» La atrajo a sus brazos y lo que sintió fue como un puñetazo en el estómago que le quitó todo el aire de los pulmones. El cuerpo de Isabela era ligero, aterradoramente ligero, como si estuviera hecha de papel maché, como si no hubiera sustancia real allí. Él podía sentir cada costilla a través del fino tejido del vestido, cada vértebra de la columna, cada hueso saliente donde no debería haber huesos salientes. Las manitas que se agarraban a él temblaban ligeramente, y cuando Roberto le sostuvo una, sintió lo helada que estaba, demasiado fría, sin el calor vibrante que todo niño sano debería tener. Patricia apareció en la puerta de la habitación en ese momento, y Roberto vio en su rostro una mezcla compleja de emociones que pasó demasiado rápido para que él la descifrara completamente. Miedo, quizás, o ira, o un intento desesperado de mantener el control de una situación que se le estaba escapando de sus manos perfectamente manicuradas. «Roberto, estás exagerando», dijo ella, y la sonrisa volvió a su rostro como una máscara que se pone en su lugar. «Isabela tuvo una gripe fuerte en las últimas semanas. Se está recuperando, solo eso. Ya sabes lo delgados que se ponen los niños cuando están enfermos. Es completamente normal». Roberto se giró hacia su esposa, Isabela aún aferrada a él como si él fuera lo único sólido en un mundo que se estaba desmoronando. «Esto no es una gripe», dijo, y su voz temblaba no de cansancio sino de ira, una ira fría y controlada que comenzaba a arder por dentro. «Mírala, Patricia, mira a mi hija y dime que esto es normal». «Está bien, amor», replicó Patricia, pero su voz estaba empezando a elevarse, a ser más defensiva. «Estás cansado del viaje, estás viendo cosas que no existen. Mañana estará mejor, ya verás. Te despertarás, te darás cuenta de que estabas siendo dramático, y todo estará bien». Pero Roberto no podía apartar los ojos de Isabela. La niña estaba acurrucada contra su pecho ahora, intentando hacerse pequeña, intentando desaparecer, y él sentía cómo su cuerpecito entero temblaba. Cuando volvió a tocar su piel, confirmó que estaba helada, fría como el hielo a pesar del calor sofocante de la noche madrileña de verano. «Voy a llamar a un médico», dijo, ya sacando el móvil del bolsillo con una mano, mientras sujetaba a Isabela con la otra. «Ahora». «No hace falta», dijo Patricia, y ahora había una urgencia en su voz que no estaba antes. «Roberto, estás siendo completamente dramático. Es solo una fase. Ella mejorará naturalmente. No hay necesidad de involucrar a médicos, montar un escándalo, crear problemas donde no existen problemas». «Una fase», Roberto repitió, incrédulo, sintiendo la ira crecer como una ola dentro de él. «Mi hija está desnutrida, Patricia. Pesa menos que una niña de 4 años. Esto no es una fase. Esto es negligencia». El silencio que siguió fue denso y pesado como plomo derretido. Patricia se cruzó de brazos sobre el pecho, y por primera vez desde que Roberto la había conocido, la sonrisa desapareció completamente de su rostro, revelando algo debajo que era frío y duro como la piedra. «Tú no estabas aquí», dijo, cada palabra cargada de veneno mal contenido. «Tú no sabes por lo que pasamos. Isabela es una niña extremadamente difícil. No quiere comer, hace berrinches todo el tiempo, se niega a seguir cualquier regla. Hice lo mejor que pude, en las circunstancias. Hice más de lo que cualquier otra persona haría en mi lugar». Roberto sintió una ola de náuseas subir por la garganta. «Tiene 7 años, Patricia. 7 años. Es una niña.
y tú eres la adulta que debería estar cuidándola mientras yo estaba fuera trabajando para mantener a esta familia. Isabela se movió en sus brazos y Roberto oyó un susurro tan bajo que casi no pudo entender. Papá, intenté ser buena. Te prometo que lo intenté mucho. Hice todo lo que ella me dijo. Pero nunca fue suficiente, nunca era suficiente. El corazón de Roberto no, solo se partió. Se hizo añicos en miles de pedazos dentro de su pecho. Besó la cabeza de su hija, sintiendo el cabello que antes era grueso y brillante, ahora fino y sin vida, oliendo vagamente a algo que no estaba completamente limpio. «No hiciste nada malo, mi pequeña», dijo la voz quebrada. «Nada de esto es tu culpa, nada. ¿Me oyes? No es tu culpa». Patricia resopló, un sonido de puro desdén, y se dio la vuelta para salir de la habitación. «Hablaremos de esto mañana cuando estés más racional y menos dramático», dijo, las palabras fluyendo con frialdad calculada. «Cuando puedas pensar con claridad en lugar de entrar en pánico innecesario». Empezó a salir, pero Roberto la llamó, su voz cortando el aire como una hoja afilada. «No salgas de esta casa, Patricia. Todavía no hemos terminado esta conversación». Ella se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. «Estoy cansada, Roberto. Me voy a mi habitación. Hablamos por la mañana». Entonces salió, sus zapatos de tacón resonando en el pasillo de madera, cada paso sonando como una sentencia final. Roberto se quedó allí, en el suelo de la habitación de su hija, sosteniendo aquel cuerpecito, frágil y roto, intentando entender cómo había ocurrido esto bajo su propio techo, cómo lo había permitido, cómo había confiado tan ciegamente, aceptado cada excusa, ignorado cada señal de alerta que su instinto había levantado. «Isabela», dijo suavemente, apartándola lo justo para mirarle a los ojos hundidos, «necesito que seas muy valiente ahora y me cuentes lo que pasó mientras yo estaba fuera. Todo. ¿Puedes hacer eso por papá?» La niña miró hacia la puerta por donde Patricia había salido, y el miedo en su pequeño rostro era tan intenso, tan visceral, que Roberto sintió bilis subir por su garganta. Isabela asintió ligeramente, los labios temblándole. «Ella dijo que no puedo contar», susurró, las palabras entrecortadas. «Dijo que si te cuento algo, te enfadarás conmigo. Me echarás. Me dejarás sola para siempre en algún lugar oscuro donde nadie me encontrará nunca. Y yo no quiero estar sola, papá. Por favor, no me dejes sola». Roberto sintió lágrimas quemarle los ojos, una ira fría y controlada reemplazando el shock inicial. «Isabela, mírame», dijo firmemente, sosteniendo su carita delgada entre sus manos. «Yo nunca, ¿me oyes? Nunca te voy a echar. Tú eres mi hija, mi princesa, mi mundo entero. No importa lo que pase, no importa lo que me cuentes, yo te voy a proteger. Siempre. Pero para eso necesito saber la verdad. Necesito que confíes en mí». Isabela lo miró por un largo momento, sus ojos hundidos pareciendo evaluar, sopesar, decidir. Entonces, finalmente, comenzó a llorar. No un llanto fuerte o dramático, sino lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas cóncavas, mojando la tela del vestido donde caían. «Ella no me deja comer, papá», susurró Isabela. «Pone comida en el plato, pero no me deja comer. Se queda mirando y contando cada bocado. Dice que necesito aprender a ser perfecta, que mamá se fue porque yo no era lo suficientemente buena. Me encierra en la habitación cuando ella sale con sus amigas. A veces me quedo sola todo el día entero y solo hay un vaso de agua. Y tengo tanta hambre todo el tiempo. Me duele mucho el estómago». Cada palabra era una puñalada en el pecho de Roberto, pero Isabela continuó, como si ahora que había empezado a hablar, no pudiera parar. «Ella me quita mi tableta, mis libros, mis juguetes. Dice que no me lo merezco. Dice que si le cuento a alguien dejarás de quererme. Dice que soy una niña fea y gorda y perezosa, y que por eso mamá prefirió irse antes que quedarse conmigo. Y yo intenté ser buena, papá. Lo intenté mucho, pero nunca es suficiente».
Roberto atrajo a Isabela de nuevo a sus brazos y la abrazó con fuerza, meciéndola suavemente mientras ella lloraba contra su pecho. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando un cuadro aterrador y completo. Las llamadas sin respuesta, las excusas constantes, el distanciamiento forzado de Juliana. Los 5 meses que él había pasado lejos no fueron solo un periodo de trabajo intenso y viajes agotadores. Fueron 5 meses de tortura silenciosa y sistemática para su hija dentro de su propia casa. «Todo va a estar bien», susurró, pero era una mentira y ambos lo sabían. Nada estaba bien. Nada estaría bien por mucho tiempo. Pero él necesitaba decir algo, necesitaba prometer algo, aunque fueran solo palabras vacías en aquel momento de horror. «Prometo que todo va a estar bien. Papá va a arreglarlo todo». Sabía que arreglar era una palabra demasiado débil para lo que necesitaba hacerse, pero era un comienzo. Tenía que serlo. Roberto se levantó del suelo de la habitación con Isabela aún en sus brazos y cada músculo de su cuerpo parecía protestar contra el movimiento. No era el cansancio del viaje, era el peso abrumador de la culpa que ahora se materializaba en un dolor físico que atravesaba cada fibra de su ser. Miró alrededor de la habitación de su hija, realmente miró por primera vez, y lo que vio confirmó sus peores miedos. La habitación que él recordaba llena de juguetes, libros, dibujos coloridos en las paredes, ahora estaba extraña, demasiado limpia, demasiado organizada. Las estanterías que antes rebosaban de peluches y muñecas estaban casi vacías. La estantería de libros infantiles que Marina había llenado con tanto cuidado estaba por la mitad. Los dibujos que Isabela solía hacer y colgar orgullosamente en un tendedero de fotos habían desaparecido. La habitación parecía más una habitación de hotel que el espacio de una niña de 7 años. «Vamos a salir de aquí», dijo decidido. «Te llevaré a un lugar seguro y mañana temprano buscaremos un médico». «De hecho, no. Vamos ahora mismo». «¿Y Patricia?», preguntó Isabela, la voz temblorosa, los ojitos muy abiertos de miedo. «No te preocupes por ella. Tú solo tienes que preocuparte por estar bien. Papá se encargará de todo». Roberto caminó hasta el armario de Isabela y cogió una mochila pequeña con estampado de unicornios. Empezó a meter algo de ropa dentro, cogiendo abrigos porque sabía que en el hospital el aire acondicionado sería fuerte. Isabela se agarraba a él con una mano mientras con la otra señalaba tímidamente la cómoda. «Papá, el señor Bigotes», susurró ella. Roberto miró hacia donde ella señalaba y vio un oso de peluche gastado, claramente muy querido, medio escondido detrás de la cómoda como si hubiera sido tirado allí. Cogió el oso y se lo entregó a Isabela, que lo abrazó con una intensidad que le rompió el corazón una vez más. «Listo, mi princesa. Vamos». Bajó la escalera con Isabela en brazos y la mochila colgada del hombro. Patricia estaba en el salón, sentada en el sofá blanco de cuero italiano, sosteniendo una copa de vino blanco. Se había cambiado de ropa y ahora llevaba un albornoz de seda, el cabello recogido en un moño informal, la postura relajada como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Cuando vio a Roberto bajar con Isabela y la mochila, su rostro se endureció. «¿A dónde crees que vas?», preguntó la voz controlada pero con un filo de amenaza. «Lejos de aquí», respondió Roberto, caminando directamente hacia la puerta de entrada sin mirar atrás. «No puedes simplemente llevarte a la niña en medio de la noche». Patricia se levantó, la copa aún en la mano. «Soy su madrastra. Tengo derechos legales. No puedes tomar decisiones unilaterales sobre ella sin consultarme». Roberto se detuvo y se giró, encarando a la mujer a la que había confiado el bien más preciado de su vida. «¿Derechos? Perdiste cualquier derecho cuando decidiste maltratar a mi hija, cuando la privaste de comida, cuando la encerraste en su habitación, cuando la hiciste creer que no merecía ser amada. No te acerques a ella. Nunca más». Patricia rió, y era un sonido frío, calculado, completamente desprovisto de humor genuino. «¿Crees que alguien te va a creer? Soy conocida en esta ciudad, Roberto».
Participo en consejos benéficos, organizo eventos para hospitales infantiles, tengo amigos en los mejores círculos sociales de Madrid. Tú estuviste fuera del país durante 5 meses. 5 meses, Roberto. ¿Quién va a creer que yo soy la villana de esta historia? Una niña delgada puede significar 1000 cosas: trastorno alimentario, ansiedad, problemas emocionales. ¿Y quién estuvo ausente durante todo ese tiempo? Tú. Las palabras fueron calculadas para dar en el blanco, y lo hicieron. Pero Roberto no retrocedería. No esta vez. No cuando Isabela estaba temblando en sus brazos, su cuerpecito frágil pegado al suyo, como si él fuera lo único entre ella y el abismo. «No me importa a quién conoces o qué eres», dijo, la voz baja pero cargada de determinación. «Esto termina hoy, y si intentas impedir que me lleve a mi hija para recibir atención médica, llamo a la policía ahora mismo». Patricia dio un paso más hacia ellos, y Roberto vio a Isabela encogerse aún más contra su pecho. «Te vas a arrepentir de esto», dijo Patricia, cada palabra goteando veneno. «Te voy a destruir tu reputación, tu empresa, todo. Cuando termine contigo, no quedará nada». Roberto simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta, ignorando los gritos cada vez más fuertes de Patricia detrás de él. Carlos todavía estaba en la puerta de la urbanización, conversando con uno de los guardias de seguridad. Cuando vio a Roberto salir apresurado con Isabela en brazos, dejó la conversación a medias y corrió hasta el coche, abriendo la puerta trasera. «Al hospital universitario La Paz», ordenó Roberto en cuanto entraron. «Y Carlos, rápido, es urgente». El chofer miró por el retrovisor, vio a la niña acurrucada en los brazos de su jefe, su carita pálida y los ojos hundidos, y aceleró sin hacer preguntas. El Mercedes salió de la urbanización con los neumáticos chirriando en el asfalto. Durante el trayecto por las calles vacías de Madrid, Roberto llamó al único número en el que realmente confiaba en ese momento. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina contestara, cargada de sueño y confusión. «¿Aló? ¿Roberto? Son casi las 12 de la noche. ¿Qué pasó?» «Juliana, la hermana de Marina, la tía de Isabela, la persona a la que él había apartado, a la que había ignorado, a la que había permitido que Patricia bloqueara». La culpa apretó aún más su pecho. «Juliana», dijo, y su voz falló, quebrándose a la mitad. «Lo arruiné todo. Tenías razón, sobre todo. Te necesito. Isabela te necesita». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Roberto podía imaginar a Juliana sentándose en la cama, procesando las palabras, la ira y el miedo mezclándose en su rostro. Ella había intentado advertirle. Había intentado tantas veces. «¿Dónde estáis?» Su voz estaba tensa, controlada. «Yendo a La Paz. Es Isabela. Ella está...» Miró a su hija en sus brazos, los ojos cerrados ahora, el cuerpecito finalmente relajándose después de meses de tensión constante. «Está muy mal, Juliana, muy mal. Voy para allá ahora mismo, no te separes de ella hasta que yo llegue». «¿Me oíste, Roberto? No dejes que nadie te convenza de separarte de ella. No lo haré, lo prometo». La llamada terminó. Roberto miró por la ventana, viendo la ciudad pasar en borrones de luz. Madrid a medianoche era un lugar diferente. Las calles de la zona central aún tenían movimiento. Gente saliendo de bares, personas sin hogar durmiendo en las aceras, coches de aplicación circulando. Pero a medida que se acercaban al barrio de La Paz, donde se encontraba el hospital, las calles se volvían más vacías, más silenciosas. El Hospital Universitario La Paz era una referencia en excelencia médica, un hospital público que atendía a la élite madrileña y tenía convenios internacionales. La entrada de urgencias estaba iluminada, y Roberto salió del coche antes incluso de que Carlos se detuviera por completo. Entró prácticamente corriendo por la puerta automática, con Isabela en brazos. La recepción de urgencias pediátricas era un espacio amplio y moderno, con paredes decoradas con alegres dibujos de animales y plantas, sillones cómodos, televisores emitiendo dibujos animados incluso a esa hora. Pero Roberto apenas registró nada de eso.
Fue directo al mostrador donde una recepcionista de uniforme azul claro lo atendió con una sonrisa profesional. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi hija», dijo Roberto, las palabras saliendo atropelladas. «Necesita un médico. Ahora. Por favor». La recepcionista miró a Isabela y su rostro cambió inmediatamente. La sonrisa profesional desapareció, reemplazada por genuina preocupación. Cogió el teléfono y habló rápidamente con alguien. «Ya estoy llamando a un médico. Por favor, siéntese allí que alguien los atenderá inmediatamente». «¿Cuál es su nombre?» «Isabela Alameda, 7 años». La recepcionista tecleó rápido en el ordenador. «¿Tienen seguro médico?» «Sí. Sanitas. Pero no importa. Pagaré en privado si es necesario. Solo, por favor, llamen a alguien rápido». No pasaron ni 2 minutos antes de que una joven médica con bata blanca apareciera por la puerta lateral. Era asiática, cabello negro recogido en una coleta, ojos atentos que inmediatamente se fijaron en Isabela. «Soy la doctora Tanaka, pediatra de guardia. Vamos a una sala de examen, por favor». Roberto la siguió por un pasillo iluminado hasta una sala equipada con una camilla pediátrica, aparatos médicos y dibujos de superhéroes en las paredes, intentando hacer el ambiente menos aterrador para los niños. La médica ayudó a Roberto a acostar a Isabela en la camilla, y cuando comenzó el examen, su rostro se puso cada vez más serio. Usó un estetoscopio para escuchar el corazón y los pulmones de Isabela, verificó la presión arterial con un aparato especial para niños, examinó los ojos con una linterna, palpó suavemente el abdomen. Isabela permaneció quieta durante todo el proceso, solo encogiéndose ocasionalmente cuando algo le dolía. «Señora Alameda», dijo la médica finalmente, quitándose los guantes, «necesito hacer algunas preguntas. ¿Desde cuándo está Isabela así?» Roberto sintió el peso de la pregunta como un golpe. «Yo estaba viajando», empezó a explicar, 5 meses fuera del país. Cuando llegué hoy, la encontré así. ¿Y quién la estaba cuidando durante ese periodo? Mi esposa, su madrastra». La doctora Tanaka tomó notas en un portapapeles, su rostro cuidadosamente neutro, pero Roberto podía ver la tensión en sus hombros. «Isabela está severamente desnutrida. Su peso está críticamente por debajo de lo esperado para su edad. Voy a solicitar algunos análisis de sangre urgentes para verificar deficiencias de vitaminas y minerales, además de función hepática y renal. También necesitamos hacer una evaluación más completa». «¿Es grave?», preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. «Es muy grave, sí. Un niño no llega a este estado de la noche a la mañana. Esto llevó semanas, posiblemente meses de privación alimentaria». La médica hizo una pausa, eligiendo las palabras. «Señora Alameda, por ley, estoy obligada a reportar casos de sospecha de negligencia o maltrato infantil a la Junta de Protección de Menores. ¿Entiende esto?» Roberto asintió sintiendo lágrimas quemarle los ojos. «Entiendo. Y estoy de acuerdo. Mi hija fue maltratada. Lo sé ahora». La médica le puso una mano suave en el hombro. «La cuidaremos. Lo prometo. Pero llevará tiempo. Necesitará ser ingresada, comenzar una realimentación cuidadosa, hacer seguimiento psicológico. Hagan lo que sea necesario. El dinero no es problema. No se trata de dinero, señora Alameda. Se trata de paciencia, cuidado y amor. Su hija ha sido traumatizada. Su cuerpo se recuperará, pero la mente tardará más tiempo». En ese momento, hubo un golpe urgente en la puerta y una mujer entró sin esperar respuesta. Juliana. Tenía unos 40 años, cabello castaño corto, vestía vaqueros y una blusa sencilla como si hubiera salido de casa a toda prisa. Sus ojos inmediatamente encontraron a Isabela en la camilla y soltó un sonido ahogado de angustia. «Dios mío», susurró acercándose. «Isabela, mi pequeña». Isabela abrió los ojos y cuando vio a su tía, por primera vez desde que Roberto había llegado a casa, una pequeña sonrisa apareció en su rostro pálido. «Tía Ju». Juliana tomó la manita delgada de Isabela, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Estoy aquí, querida. La tía está aquí y no dejará que nada malo te pase nunca más». Se giró hacia Roberto.
y había ira en sus ojos, pero también algo que podría ser compasión. «Intenté advertirte», dijo, la voz temblorosa, «meses atrás. Intenté decirte que algo estaba mal, pero no quisiste escuchar». «Lo sé», respondió Roberto, y no había excusa que pudiera justificarlo. «Lo sé y lo llevaré conmigo para siempre. Pero ahora necesito arreglarlo. Necesitamos arreglarlo». La doctora Tanaka interrumpió. «Voy a tramitar el ingreso. Mientras tanto, una enfermera vendrá a tomar muestras de sangre para los análisis y comenzaremos una hidratación intravenosa. Isabela quedará en observación esta noche y mañana podremos discutir el tratamiento a largo plazo». Salió de la sala dejando a Roberto y Juliana con Isabela. Los dos adultos permanecieron en silencio por un momento, solo escuchando la ligera respiración de la niña. «¿Patricia sabe que estáis aquí?», preguntó Juliana finalmente. «Lo sabe, y amenazó con destruir mi reputación, mi empresa, todo». Juliana soltó una risa amarga. «Claro que amenazó. Es lo que hacen personas como ella cuando están perdiendo el control. Pero no vamos a dejar que se salga con la suya, Roberto. Mi hermana te confió a Isabela, y tú confiaste a Isabela, a un monstruo». «Lo sé». Roberto se pasó la mano por la cara, exhausto. «Necesito un abogado, uno bueno, especializado en derecho de familia y protección infantil». Juliana sacó el móvil. «Conozco a alguien, doctor Enrique Alba. Trabajó con una amiga mía en un caso difícil de custodia. Es implacable cuando se trata de defender niños. Llama a él. No importa la hora. Dile que es urgente». Mientras Juliana hacía la llamada fuera de la sala, una enfermera entró con un carro de equipos. Sonrió amablemente a Isabela. «Hola, preciosa. Voy a tomarte un poquito de sangre, ¿vale? Solo dolerá. Un poquito». Isabela miró a Roberto, miedo en los ojos. «¿Papá se queda?» «Papá se queda», confirmó él, sosteniendo la otra mano de ella. «No me moveré de aquí». La extracción fue rápida, e Isabela fue valiente. Solo hizo una mueca cuando entró la aguja. Después, la enfermera instaló una vía intravenosa y comenzó la hidratación. «Le traeré un camisón de hospital más cómodo», dijo la enfermera. «¿Y ustedes quieren algo? ¿Café? ¿Agua?» «Café estaría genial», dijo Roberto. «Será una noche larga». La enfermera asintió comprensiva y salió. Momentos después, Juliana regresó, guardando el móvil. «Enrique vendrá a primera hora de la mañana. Dijo que no nos movamos de aquí, que no dejemos a Isabela sola ni por un segundo, y que no hablemos con Patricia sin él presente». Roberto asintió. «No pretendo dejarla sola nunca más». Las horas siguientes pasaron en un borrón de exámenes, médicos entrando y saliendo, formularios siendo rellenados. Alrededor de las 3 de la mañana, Isabela finalmente fue trasladada a una habitación particular en la planta pediátrica. Era una habitación bonita, con paredes pintadas con nubes y pájaros, una cómoda cama de hospital, un sofá-cama para acompañantes, televisión y baño privado. Isabela se durmió casi inmediatamente, exhausta física y emocionalmente. Roberto y Juliana se turnaron en el sofá-cama, aunque ninguno de los dos realmente durmió. Se quedaban simplemente mirando a la niña dormir, escuchando el pitido constante del monitor cardíaco, viendo el suero gotear lentamente en la vena. Alrededor de las 6 de la mañana, cuando la luz del día comenzaba a entrar por la ventana, la doctora Tanaka volvió con un portapapeles lleno de resultados de exámenes. Su rostro estaba serio, más serio que la noche anterior. «Los resultados son muy preocupantes», comenzó, sentándose en una silla al lado de la cama. «Isabela tiene anemia severa, deficiencia de vitamina D, vitamina B12, hierro, calcio. La función hepática está comprometida, hay señales claras de deshidratación crónica. Encontramos también algunos hematomas en diferentes etapas de cicatrización en los brazos y piernas que sugieren contención física o caídas repetidas por debilidad». Roberto sintió náuseas subir. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? Físicamente, con alimentación adecuada y suplementación, algunos meses. Pero la realimentación tiene que ser gradual, muy cuidadosa,
porque su cuerpo está tan debilitado que no puede recibir comida normal de inmediato. Hay riesgos serios si no lo hacemos correctamente. Emocionalmente, la médica suspiró. Eso llevará mucho más tiempo. La derivaré a nuestra psicóloga infantil especializada en trauma. Isabela necesitará terapia intensiva, probablemente durante años. Haremos todo, dijo Roberto, la voz firme. Todo lo que sea necesario. La doctora Tanaka hizo algunas anotaciones más. Como informé ayer, ya he presentado el informe a la Junta de Protección de Menores. Una trabajadora social vendrá hoy para entrevistarlos a ustedes y cuando ella esté lista, a Isabela también. Y hay otra cosa. La médica dudó, como si no quisiera decirlo, pero supiera que tenía que hacerlo. Encontramos pequeñas lesiones en la boca de Isabela, consistentes con episodios repetidos de hambre extrema. Los niños en este estado a veces comen cosas no alimenticias, tierra, trozos de papel, incluso sus propias uñas. Es un comportamiento de desesperación absoluta. Roberto cubrió su rostro con las manos, los hombros temblándole. Juliana le puso una mano en la espalda, ella misma luchando contra las lágrimas. ¿Cómo había permitido que su hija llegara a un punto de desesperación tan absoluto? ¿Cómo había ignorado todas las señales? ¿Cómo había confiado ciegamente en alguien que torturaba a una niña? Ahora está segura, dijo Juliana suavemente, tanto para Roberto como para sí misma. Ahora la cuidaremos y haremos que Patricia pague por cada segundo de sufrimiento que causó. Alrededor de las 9 de la mañana, un hombre con traje gris llamó a la puerta de la habitación. Era alto, debía tener unos 60 años, cabello canoso perfectamente peinado, gafas de montura metálica, un maletín de cuero bajo el brazo. Entró con la postura confiada de alguien acostumbrado a tribunales y batallas legales. Doctor Enrique Alba, se presentó, estrechando la mano de Roberto y luego la de Juliana. Juliana me contó por teléfono sobre la situación. Traje algunos documentos para que empecemos inmediatamente. Sacó una silla y abrió la carpeta, revelando pilas de formularios legales. Primero, vamos a solicitar una medida de protección de urgencia que impida a Patricia Montero acercarse a Isabela. Ya he redactado la solicitud, solo necesito su firma. Segundo, vamos a presentar una petición de destitución del poder familiar en lo que respecta a la custodia compartida que ella tenía como madrastra. Tercero, vamos a iniciar un proceso penal por maltrato, negligencia e intimidación de menor. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó Roberto cogiendo el bolígrafo que el abogado le ofrecía. Depende del juez y de la calidad de las pruebas. Pero con el informe médico detallado, el informe de la Junta de Protección de Menores y eventualmente la declaración de Isabela, en un ambiente protegido con una psicóloga especializada, tenemos un caso extremadamente sólido. Las pruebas físicas son incontestables. Patricia dijo que me va a destruir, admitió Roberto firmando los documentos, que tiene contactos, influencia en la ciudad. El doctor Enrique sonrió, pero era una sonrisa fría, sin humor. Todos ellos dicen eso, y a veces incluso lo intentan. Manipulan los medios, contratan asesores de prensa, filtran historias falsas. Pero al final, en un tribunal, lo que importa son hechos concretos, pruebas médicas irrefutables y el bienestar del niño. Y nosotros tenemos todos esos elementos sólidamente de nuestro lado. Pasó las siguientes 2 horas haciendo preguntas extremadamente detalladas, anotando cada información, cada fecha, cada incidente que Roberto lograba recordar. Tomó fotos de los informes médicos con el permiso de la doctora Tanaka, grabó testimonios en audio, construyó meticulosamente un caso que sería difícil de derribar. Cuando terminó, tenía material suficiente para comenzar una guerra legal. Presentaré las solicitudes hoy mismo, dijo al prepararse para salir. La medida de protección debería ser concedida en las próximas horas. Manténganme informado de cualquier movimiento de Patricia, cualquier llamada, mensaje, intento de contacto. Y no hablen con ella bajo ninguna circunstancia sin mi presencia. Nada, ni una palabra. Entendido,
Roberto asintió. El día transcurrió lento y pesado. Isabela se despertó alrededor de las 11. Fue alimentada con una dieta líquida especial que su sistema digestivo debilitado pudiera procesar sin causar más daños, y luego volvió a dormir. Una trabajadora social del hospital apareció a primera hora de la tarde, una mujer amable de mediana edad que hizo preguntas cuidadosas. Examinó los informes médicos con una expresión cada vez más grave y prometió seguir el caso personalmente. Alrededor de las 4 de la tarde, el móvil de Roberto sonó. Era Carlos, el chofer, y su voz estaba tensa. «Doctor Roberto, la señora Patricia está aquí en el hospital». Intentó subir a la habitación de Isabela. Los guardias de seguridad de la recepción la están reteniendo, pero ella está armando un escándalo enorme. Está gritando, amenazando con demandar al hospital, diciendo que tiene derechos. Roberto sintió la sangre helarse en sus venas. «No la dejen subir, de ninguna manera. Estoy llamando al abogado ahora». Llamó al doctor Enrique, quien dijo que estaba a 15 minutos de distancia y ya tenía en sus manos la medida de protección concedida por un juez de guardia. Roberto bajó al vestíbulo del hospital, el corazón latiéndole acelerado, preparado para otro enfrentamiento. Patricia estaba en medio del vestíbulo, rodeada por 3 guardias de seguridad que mantenían una distancia respetuosa pero firme. Llevaba un impecable vestido blanco, posiblemente de marca italiana, zapatos de tacón, bolso de marca, gafas de sol grandes a pesar de estar dentro del edificio. El cabello estaba perfecto, el maquillaje impecable. Parecía haber salido de una sesión de fotos para una revista de moda, no alguien a quien se le impedía ver a una niña a la que supuestamente amaba. Cuando vio a Roberto bajar por la escalera, ella avanzó, pero los guardias la sujetaron suavemente por los brazos. «No puedes impedirme ver a Isabela», gritó, la voz resonando por el vestíbulo y atrayendo miradas de médicos, enfermeras, visitantes y pacientes. «Soy su madrastra. Tengo derechos. Esto es secuestro». En ese momento, las puertas automáticas se abrieron y el doctor Enrique entró, acompañado de un oficial de justicia uniformado. El abogado caminó directamente hasta Patricia, extendiendo un documento oficial con sello del tribunal. «¿Señora Patricia Montero?», preguntó formalmente. «¿Quién quiere saberlo?», replicó ella, quitándose las gafas de sol. «Soy el abogado del señor Roberto Alameda. Esta es una medida de protección de urgencia concedida por el juez de guardia del juzgado de Plaza de Castilla. Usted está formalmente prohibida de acercarse a Isabela Alameda en un radio de 500 metros, de contactar con ella por cualquier medio, ya sea teléfono, mensaje, redes sociales o terceros. La violación de esta orden resultará en prisión preventiva inmediata». Patricia arrancó el documento de las manos del abogado, lo leyó rápidamente, y su rostro se contorsionó en una expresión de pura furia. «¡Esto es ridículo!», gritó tirando el papel al suelo. «Esa niña es problemática. Tiene trastornos alimentarios, rechaza la comida. Y ahora quieren culparme porque es difícil. Intenté ayudarla. Hice todo lo que pude». El oficial de justicia se adelantó, recogiendo el documento del suelo. «Señora, la notificación está oficialmente hecha. Necesito que se retire del hospital inmediatamente. Si no lo hace por voluntad propia, me veré obligado a llamar a la policía». Patricia miró alrededor del vestíbulo, dándose cuenta de que decenas de personas estaban observando la escena. Su rostro estaba rojo, los ojos brillando con lágrimas que podrían ser de rabia o de frustración por estar perdiendo el control. Miró directamente a Roberto, y había tanto odio en esa mirada que él sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Se van a arrepentir», dijo, cada palabra cargada de veneno destilado. «Todos ustedes. Tengo amigos poderosos. Conozco jueces, fiscales, periodistas. Voy a destruir sus vidas, voy a exponer a Roberto como el padre negligente que es. Voy a mostrar a todo el mundo que Isabela es una niña manipuladora que inventó historias. Cuando termine, no les quedará nada». Entonces se dio la vuelta, sus tacones resonando dramáticamente en el suelo de mármol del vestíbulo, y salió por
las puertas automáticas, dejando un rastro de perfume caro y amenazas que flotaban en el aire como humo tóxico. Roberto subió de nuevo a la habitación, las piernas temblándole ligeramente por la adrenalina. Cuando entró, Isabela estaba despierta, sentada en la cama con el oso de peluche en su regazo, mirando por la ventana donde los edificios de Madrid se extendían hasta el horizonte nebuloso. «Papá», dijo ella cuando lo vio, la voz pequeña. «¿Patricia vino aquí?» «Vino, pero ya no vendrá más». Roberto se sentó en el borde de la cama, tomando la manita fría de Isabela entre las suyas. «Prometo que ella no te molestará más, nunca más». Isabela asintió, pareciendo procesar la información. Después de un momento de silencio, preguntó, casi en un susurro, «Papá, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro, mi pequeña. Cualquier cosa que quieras. Mamá realmente se fue porque yo no era lo suficientemente buena». Roberto sintió su corazón hacerse añicos en 1000 pedazos nuevamente. Atrajo a Isabela con mucho cuidado a sus brazos, teniendo cuidado de no desconectar los tubos del suero y del monitor cardíaco. «No, mi amor, nunca, nunca pienses eso. Mamá te amaba más que a cualquier cosa en este mundo, más que a su propia vida. Ella no eligió irse. Se puso muy enferma de una manera que ningún médico pudo salvarla y tuvo que partir. Pero no fue tu culpa, nunca fue tu culpa, y ella te amó hasta el último segundo, hasta el último latido de su corazón. Incluso cuando hacía cosas mal, incluso cuando no era perfecta. Tú nunca fuiste imperfecta, Isabela. Eres exactamente como debes ser, perfecta a tu manera. Y todo lo que Patricia te dijo eran mentiras, mentiras crueles de una persona muy enferma. Mamá no te dejó, la vida nos la quitó, pero su amor por ti sigue vivo aquí». Roberto puso la mano sobre el corazón de Isabela, y aquí puso la mano sobre su propio corazón, para siempre. Isabela abrazó a su padre, y por primera vez en 5 largos meses, Roberto sintió que quizás, solo quizás, había una esperanza real de reparar lo que había sido tan cruelmente roto. No sería fácil, no sería rápido, pero ahora finalmente estaban en el camino correcto. Afuera, Madrid continuaba su rutina frenética e indiferente. Millones de personas viviendo sus propias historias de amor, dolor, lucha y esperanza. Pero dentro de aquella habitación de hospital una niña comenzaba el lento, doloroso y lleno de obstáculos viaje de regreso a la vida, y un padre juraba con cada fibra de su ser que nunca más le fallaría. Esta vez no, nunca más. Los días siguientes en el hospital se transformaron en una rutina cuidadosamente orquestada de recuperación física y emocional. Isabela permaneció ingresada durante casi 2 semanas, un periodo que Roberto vivió como si estuviera en suspensión, cada hora marcada por los pequeños progresos y los dolorosos ecos de lo que se había perdido. La doctora Tanaka visitaba a Isabela 3 veces al día, monitoreando cuidadosamente cada aspecto de su recuperación. La realimentación era un proceso delicado y peligroso. Después de tanto tiempo en estado de desnutrición severa, el cuerpo de Isabela no podía simplemente volver a comer normalmente. Había riesgos serios, explicó la médica, de complicaciones graves donde el cuerpo sobrecargado podría sufrir daños al recibir nutrientes de forma muy rápida. Comenzaron despacio. Líquidos nutritivos especiales, pequeñas porciones de alimentos blandos, fácilmente digeribles. Cada día aumentaban las calorías gradualmente, siempre monitoreando los niveles sanguíneos, la función cardíaca, los signos vitales. Isabela comía con vacilación al principio, como si esperara que alguien le fuera a quitar la comida en cualquier momento. Roberto se sentaba al lado de la cama durante cada comida, animándola suavemente, nunca forzándola, solo estando presente. La psicóloga infantil del hospital, doctora Fernanda Reyes, comenzó las sesiones el tercer día. Era una mujer de unos 50 años, cabello canoso, gafas redondas, voz suave y extremadamente paciente. Las primeras sesiones eran solo ella e Isabela jugando, dibujando, creando un espacio seguro
donde la niña pudiera comenzar a procesar el trauma. «Es importante no apresurar», explicó a Roberto y Juliana en una reunión particular. Isabela sufrió meses de situaciones muy difíciles. Fue convencida de que era culpable por la pérdida de su madre, de que no merecía amor ni comida. Desconstruir esas creencias llevará tiempo, paciencia y mucho, mucho cuidado. Mientras Isabela se recuperaba, el mundo exterior estalló en actividad frenética. El doctor Enrique trabajó incansablemente, construyendo un caso legal sólido como una roca. Contrató investigadores privados que comenzaron a desenterrar la verdad sobre los últimos 5 meses de la vida de Isabela. Lo que descubrieron fue aún peor de lo que Roberto había imaginado. Una semana después del ingreso, el doctor Enrique llegó al hospital con una carpeta gruesa de documentos y una expresión grave. Pidió hablar con Roberto en particular y se encontraron en la pequeña sala de reuniones de la planta pediátrica. Roberto, el abogado, comenzó abriendo la carpeta. Mis investigadores hablaron con varios exempleados de su casa. Lo que contaron es extremadamente perturbador, pero también es exactamente el tipo de evidencia que necesitamos. Sacó declaraciones escritas. Francisca Olivar, la empleada doméstica que trabajó en la casa durante 3 meses durante la ausencia de Roberto, fue despedida por Patricia después de cuestionar el trato dado a Isabela. Según su declaración, Patricia daba órdenes estrictas de servir porciones minúsculas de comida a la niña. Prohibía a los empleados dar cualquier alimento extra incluso cuando Isabela imploraba con hambre, y mantenía a la niña encerrada en la habitación durante horas, a veces días enteros. Roberto sintió náuseas crecer. «Continúa», dijo, la voz ronca. Marcos Silva, el jardinero, testificó que en varias ocasiones oyó a Isabela llorar y pedir salir de la habitación, golpeando la puerta. Cuando él le mencionó esto a Patricia, ella dijo que la niña estaba siendo castigada por mal comportamiento y que él debería concentrarse en su trabajo y no en los asuntos de la familia. El doctor Enrique pasó más páginas. Sandra Acosta, la profesora particular de piano que Patricia contrató, notó que Isabela estaba cada vez más delgada y apática durante las clases. Cuando ella expresó preocupación, Patricia dijo que la niña tenía problemas alimentarios y estaba en tratamiento, pidiendo a Sandra que no se entrometiera. Sandra tuvo sospechas, pero no sabía a quién recurrir, ya que usted estaba fuera del país y Patricia controlaba todo contacto externo. Cada revelación era como una puñalada en el pecho de Roberto. ¿Cómo no lo vio? ¿Cómo no se dio cuenta? «Hay más», el abogado continuó, su voz volviéndose más dura. «Investigamos los registros financieros de Patricia durante el periodo en que usted estuvo fuera. Ella gastó cantidades extraordinarias, más de 200.000 euros en ropa de marca, joyas, tratamientos estéticos, viajes a resorts de lujo con amigas. Mientras tanto, los registros muestran que prácticamente no se gastó dinero en Isabela. Ninguna ropa nueva, ningún juguete, ningún libro. La niña fue completamente descuidada mientras Patricia vivía como una reina». Roberto apretó los puños sobre la mesa. «¿Esto es suficiente para el proceso?». El doctor Enrique sonrió fríamente. Esto, combinado con los informes médicos, las declaraciones de los empleados y, eventualmente, el testimonio de Isabela cuando esté lista, es más que suficiente. Patricia no se va a escapar de esto, pero había más sorpresas en camino. En el 10º día de ingreso de Isabela, uno de los investigadores del doctor Enrique hizo un descubrimiento extraordinario. La casa de los Alameda tenía cámaras de seguridad instaladas, algo que Roberto había olvidado completamente. Las cámaras eran discretas, instaladas principalmente en los accesos externos, pero una de ellas cubría parte del pasillo del 2º piso, incluyendo la puerta de la habitación de Isabela. Las grabaciones se almacenaban en un servidor en la nube, y Patricia aparentemente no lo sabía, o se olvidó de borrarlas. El investigador logró acceso legal a través de una orden judicial, y lo que las grabaciones mostraron fue devastador. Horas de Isabela golpeando la puerta de la habitación, intentando abrir el pomo, llorando, implorando salir. Patricia pasando por el pasillo,
escuchando claramente los pedidos de auxilio de la niña y simplemente ignorando, a veces incluso sonriendo. En un video particularmente chocante, Isabela logra abrir la puerta y sale tambaleándose al pasillo, débil y desesperada. Patricia aparece, empuja a la niña de nuevo a la habitación y la cámara capta perfectamente la mirada de terror absoluto en el rostro de Isabela antes de que la puerta se cierre de nuevo. Cuando el doctor Enrique mostró las grabaciones a Roberto en una tableta, él tuvo que salir corriendo de la sala. La imagen de su hija, tan pequeña, tan asustada, implorando ayuda que no llegaría, era algo que ardería en su memoria para siempre. «Estas grabaciones son incuestionables», dijo el doctor Enrique cuando Roberto regresó, pálido y tembloroso. «Son pruebas irrefutables. Patricia puede contratar al mejor abogado de Madrid, pero no hay defensa contra esto». Mientras tanto, Patricia no se quedó quieta. Fiel a su amenaza, comenzó una campaña calculada para destruir la reputación de Roberto y crear una narrativa favorable para sí misma. Contrató a una cara asesora de prensa y comenzó a filtrar historias seleccionadas a blogs de cotilleos y medios sensacionalistas. Los titulares comenzaron a aparecer. Empresario abandona a su hija durante 5 meses. Madrastra dedicada impedida injustamente de ver a su hijastra. Padre ausente acusa a su esposa después de meses viajando. Los artículos pintaban a Roberto como un padre negligente que trabajaba demasiado y ahora estaba intentando transferir la culpa. Pintaban a Patricia como una madrastra dedicada, que hizo lo mejor posible en circunstancias difíciles con una niña problemática y un marido ausente. Juliana se puso furiosa cuando vio las noticias. «Está manipulando todo», dijo, tirando el móvil sobre la mesa de la sala de espera del hospital. «Se está haciendo la víctima. ¿Cómo se atreve?» «Es lo que hacen personas como ella», respondió el doctor Enrique con calma. «Manipulan la narrativa, juegan con las emociones del público, intentan crear dudas. Pero cuando lleguemos al tribunal, la verdad hablará más alto». Durante estos primeros meses, pequeños milagros ocurrían diariamente en el hospital. Isabela comenzó a sonreír de nuevo, tímidamente al principio, luego con más frecuencia. Una enfermera trajo libros infantiles y Roberto pasaba horas leyéndole, haciendo voces diferentes para cada personaje, escuchando las delicadas risas que él creía que nunca más oiría. Juliana visitaba todos los días después del trabajo, siempre trayendo pequeños regalos, flores, dibujos hechos por sus alumnos de la universidad que enviaban mensajes de ánimo a la niña que no conocían, pero por quien animaban. Hubo momentos difíciles también, pesadillas que hacían a Isabela despertar gritando en medio de la noche, pidiendo ayuda, creyendo que todavía estaba encerrada en aquella habitación, momentos en que rechazaba comida, el miedo a ser castigada aún resonando en su mente, sesiones de terapia donde lloraba inconsolablemente, todo el trauma reprimido finalmente, encontrando una salida segura. Pero cada día era un paso adelante. Cada comida completada era una victoria. Cada pesadilla que pasaba sin dejar cicatrices demasiado profundas era un progreso. Y a través de todo, Roberto y Juliana estaban allí, presencia constante e inquebrantable, mostrando a Isabela que nunca más estaría sola. 2 meses después del ingreso inicial, cuando Isabela finalmente recibió el alta hospitalaria, fue un momento de alegría mezclada con ansiedad. Había ganado casi 3 kilos, un progreso considerable pero aún lejos del peso saludable para su edad. Las ojeras habían disminuido, aunque no desaparecido por completo. Las mejillas comenzaban a recuperar color nuevamente, un rosa suave reemplazando la palidez enfermiza. Pero todos sabían, especialmente la doctora Tanaka y la doctora Fernanda, que la recuperación física era solo el comienzo. La recuperación emocional, la reconstrucción de la confianza, la curación de las heridas invisibles pero profundas en la psique de Isabela, llevaría mucho, mucho más tiempo. Roberto tomó una decisión difícil pero necesaria. Pidió una excedencia temporal de la empresa, delegando sus responsabilidades a directores de confianza. Su prioridad ahora era Isabela y nada más importaba.
Juliana, por su parte, pidió una licencia no remunerada de su trabajo como profesora universitaria. Los dos adultos formaron un frente unido de protección y cuidado para la niña. La cuestión de la vivienda se resolvió rápidamente. Roberto no podía volver a la casa del barrio de Salamanca. Aquel lugar estaba contaminado por recuerdos terribles para Isabela. Además, Patricia aún técnicamente vivía allí, y aunque había una orden de alejamiento, Roberto no quería correr riesgos. Juliana ofreció su apartamento en Chamberí, un espacio acogedor de 3 habitaciones en un edificio antiguo pero encantador. No tenía el lujo de la mansión, pero tenía algo que la mansión nunca tuvo: calor humano, seguridad emocional, amor genuino. Isabela tendría su propia habitación, decorada con los colores que ella eligiera, llena de juguetes y libros que ella pudiera usar realmente. La mudanza ocurrió en una tarde soleada de marzo. Roberto contrató una empresa especializada para buscar las cosas de Isabela de la casa del barrio de Salamanca, asegurándose de que Patricia no estuviera presente durante el proceso. Él mismo supervisó cada caja, cada objeto, queriendo asegurarse de que nada importante se quedara atrás. Trajeron ropa que ahora parecía demasiado grande para el cuerpecito aún frágil de Isabela, juguetes que apenas había tocado en los últimos meses, libros con páginas aún crujientes de tan poco manipulados. El oso señor Bigotes, debidamente lavado y restaurado, ganó un lugar de honor en la nueva cama. La habitación que Juliana preparó para Isabela era el opuesto completo de la habitación estéril que ella había dejado atrás. Las paredes fueron pintadas de un azul suave que Isabela eligió personalmente, con detalles en blanco y amarillo. Había estanterías bajas llenas de libros a su alcance, un pequeño escritorio cerca de 1900, la ventana donde la luz del sol entraba generosa, una alfombra suave donde ella podía sentarse y jugar. Juliana colgó cortinas ligeras con patrones de estrellas, puso cojines coloridos en la cama, llenó el espacio de luz, calor y posibilidades. En la primera noche en la nueva habitación, Isabela tardó en dormirse. Se quedó mirando al techo, a las paredes, a los juguetes organizados en las estanterías, como si no pudiera creer que todo aquello era real, que nadie se lo iba a quitar, que ella estaba realmente segura. Roberto se sentó al lado de la cama, sosteniendo su manita, hasta que ella finalmente se relajó y el sueño llegó. La rutina diaria fue cuidadosamente construida para darle a Isabela estructura sin sofocarla. Desayuno siempre a las 8, preparado por Juliana o Roberto, con opciones variadas que Isabela podía elegir. Después, algunas horas de actividades educativas ligeras en casa, ya que habían decidido esperar un poco más antes de reintroducir el colegio y toda la presión social que eso conllevaría. Almuerzo al mediodía, siempre equilibrado nutricionalmente, pero también con cosas que a Isabela le gustaban. Tardes dedicadas a actividades relajantes, pintar, leer, a veces simplemente ver dibujos animados acurrucada en el sofá entre Roberto y Juliana. Cena a las 6, baño a las 7, cuentos antes de dormir a las 8, luces apagadas a las 8:30. 3 veces por semana había terapia con la doctora Fernanda. 2 veces por semana, consultas con la doctora Tanaka para monitorear el progreso físico. 1 vez por semana, sesiones con una nutricionista especializada en recuperación de desnutrición infantil. La vida de Isabela estaba llena de compromisos médicos y terapéuticos, pero cada uno de ellos era una inversión en su curación, un paso hacia la persona plena y saludable que ella merecía ser. Mientras la vida cotidiana se reorganizaba, el proceso legal avanzaba implacablemente. El doctor Enrique presentó 3 acciones simultáneas. Primero, una solicitud de custodia definitiva para Juliana, con Roberto manteniendo la custodia paterna plena, pero reconociendo que Juliana sería la cuidadora principal mientras él se reestructuraba. Segundo, un proceso de anulación del matrimonio con Patricia basado en fraude y mala fe. Tercero, una acción judicial formal por negligencia grave, intimidación y situaciones inadecuadas que involucraban a una menor. La primera audiencia judicial tuvo lugar 3 meses después del ingreso de Isabela. Los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid eran un
Imponente edificio en el centro de la ciudad, con largos pasillos y salas de tribunal que resonaban con décadas de dramas humanos. Roberto, Juliana y el doctor Enrique llegaron temprano, preparados para una larga batalla. Patricia apareció acompañada de un abogado famoso, conocido por defender casos polémicos y por usar tácticas agresivas. Estaba impecable como siempre, vestido discreto pero caro, maquillaje ligero, postura de quien no tenía nada que temer. Cuando pasó por Roberto en el pasillo, ni siquiera lo miró. La audiencia fue conducida por una jueza de unos 50 años, doctora Marcia Torres, conocida por su firmeza y compromiso con la protección infantil. Escuchó a ambas partes, examinó los documentos médicos, leyó las declaraciones de los empleados, vio fragmentos editados de las grabaciones de seguridad. El rostro de la jueza se puso cada vez más serio a medida que las pruebas se acumulaban. El abogado de Patricia intentó argumentar que Roberto era el verdadero negligente, que estaba ausente, que Patricia hizo lo mejor posible. Intentó sugerir que Isabela tenía problemas emocionales preexistentes, que exageraba, que estaba siendo manipulada contra la madrastra. Pero entonces llegó el momento decisivo. Isabela, después de meses intensos de preparación cuidadosa con la doctora, Fernanda estaba lista para dar su testimonio, o al menos tan lista como una niña de 7 años traumatizada podía estar para revivir los peores momentos de su vida ante extraños que decidirían su futuro. La preparación había sido larga y delicada. La doctora Fernanda pasó semanas trabajando con Isabela, usando muñecas y dibujos para ayudarla a procesar y articular sus experiencias. Le explicó repetidamente que contar la verdad no era ser mala, no era traicionar a nadie, era simplemente decir lo que pasó, que no estaba en problemas, no iba a ser castigada, no iba a ser echada, que Roberto y Juliana la amarían sin importar lo que dijera, que estaba segura ahora y seguiría segura. Por ley, los niños testifican en un ambiente protegido a través de videoconferencia, acompañados por un psicólogo y lejos de la presión del tribunal. La sala especial en el juzgado fue preparada con cuidado. Paredes pintadas con colores suaves, juguetes esparcidos casualmente, una gran ventana dejando entrar luz natural. No se parecía en nada a una sala de tribunal, parecía más una sala de juegos en una escuela primaria. Isabela entró en la sala sujetando la mano de la doctora Fernanda con una fuerza que hacía que sus dedos se pusieran blancos. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul que Juliana le había comprado, el cabello recogido en 2 trenzas, el oso señor Bigotes debajo del otro brazo. Miró a la cámara con los ojos muy abiertos, nerviosa, asustada, pero también determinada de una manera que solo los niños que han sobrevivido a lo insoportable pueden ser. En la sala de audiencias principal, la sala quedó en silencio absoluto cuando la pantalla grande se encendió. Patricia estaba sentada rígidamente en la mesa de la defensa, su rostro cuidadosamente neutro, pero Roberto, que la conocía, podía ver la tensión en cada músculo, el pánico mal disimulado en sus ojos. Ella sabía que este era el momento crucial. Si Isabela conseguía testificar de forma convincente, no habría forma de salvarse. La sala de audiencias quedó en silencio absoluto cuando la pantalla se encendió. Isabela apareció sentada en una sala colorida y acogedora, la doctora Fernanda a su lado. La niña estaba visiblemente mejor, con más peso, más color en el rostro, pero aún había una fragilidad en ella que rompía el corazón. La jueza hizo preguntas amables. Isabela, con voz baja pero firme, contó su historia. Las comidas negadas, la habitación cerrada, las noches de hambre, las palabras crueles sobre su madre, el miedo constante. No acusó dramáticamente, simplemente relató, con la honestidad simple de una niña, lo que había vivido. Cuando Isabela terminó y la pantalla se apagó, había lágrimas en los ojos de varios presentes en la sala, incluyendo la secretaria judicial y el oficial de justicia. La jueza miró a Patricia con una expresión de disgusto mal contenido.
La decisión llegó 2 semanas después. La jueza concedió la custodia temporal definitiva a Juliana, con recomendación de seguimiento psicológico continuo para Isabela. Determinó que Patricia debería mantenerse alejada de la niña, impedida de cualquier contacto. Remitió el caso para una investigación más profunda por parte de la Fiscalía, recomendando que se tomaran las medidas legales apropiadas. El proceso de anulación del matrimonio fue concedido. El proceso formal contra Patricia fue abierto por la Fiscalía. 6 meses después, el juicio tuvo lugar. Fue un juicio que atrajo una atención significativa de los medios, especialmente después de que la periodista Paula Méndez publicara una serie de reportajes de investigación detallando el caso. La opinión pública, que inicialmente estaba dividida a causa de la manipulación de 1900, Patricia cambió por completo cuando las pruebas salieron a la luz. En el tribunal, Patricia intentó mantener la compostura, pero estaba perdiendo. Testigos tras testigos confirmaron el patrón de comportamiento. Las grabaciones de seguridad fueron exhibidas, causando conmoción en la sala. Los informes médicos eran incontestables. El fiscal, un hombre joven e idealista llamado Andrés Campos, presentó su caso con pasión controlada. Patricia Montero no solo descuidó a una niña bajo su cuidado. Ella sistemáticamente, deliberadamente, cruelmente torturó psicológica y físicamente a una niña indefensa. Privó a Isabela de necesidades básicas, la aisló, la manipuló, la aterrorizó, y hizo todo, esto mientras vivía una vida de lujo extremo, gastando fortunas en sí misma, mientras una niña bajo su techo pasaba hambre. La defensa intentó contraargumentar, pero no tenía mucho con qué trabajar contra la montaña de pruebas. Intentaron argumentar problemas emocionales de Isabela, pero los especialistas lo refutaron rápidamente. Intentaron culpar a Roberto por estar ausente, pero el fiscal señaló que esto no absolvía a Patricia de sus acciones deliberadas. El jurado deliberó durante solo 3 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia llegó una semana después. La jueza Marcia Torres, ahora en 1900, su papel final en el caso, fue contundente en sus palabras. Patricia Montero cometió actos de crueldad deliberada contra una niña indefensa que dependía de ella para su supervivencia y protección. Manipuló, mintió, aterrorizó y casi causó daños irreversibles. Esta corte no puede y no tolerará tal comportamiento. Patricia fue condenada. La sentencia incluía 5 años de reclusión en régimen cerrado, con posibilidad de progresión después de cumplir parte de la pena y buen comportamiento. Una multa sustancial equivalente a 300.000 euros que sería revertida a instituciones de protección infantil. Prohibición permanente de trabajar con niños, asumir cualquier papel de guardián o curador de menores. Obligación de indemnizar a Isabela por daños morales en un valor que sería depositado en un fideicomiso hasta que ella alcanzara la mayoría de edad. Y quizás lo más doloroso para alguien como Patricia, que tanto valoraba su imagen pública, la pérdida completa de su reputación en la sociedad madrileña que ella tanto había cultivado. Mientras se leía la sentencia, Patricia permaneció inmóvil. Solo sus ojos revelaban la tormenta interior. Cuando los oficiales de justicia se acercaron con las esposas, ella finalmente reaccionó. Intentó argumentar, su voz subiendo de tono y desesperación, diciendo que aquello era injusto, que ella era la víctima, que todos estaban conspirando contra ella. Pero su máscara de control finalmente se había resquebrajado por completo, revelando a la persona manipuladora y cruel que siempre existió bajo la fachada pulcra. Fue llevada de la sala del tribunal, sus gritos resonando por los pasillos hasta ser silenciados por puertas de seguridad. Roberto observó todo con una mezcla compleja de emociones. No era alegría ver a alguien siendo llevado preso. No era venganza lo que sentía. Era algo más profundo y más silencioso. Era justicia. Era la confirmación de que el sistema, a veces imperfecto y lento, había funcionado esta vez. Era el conocimiento de que Isabela estaba finalmente
definitivamente segura. Roberto, sentado al lado de Juliana en las galerías del tribunal, sintió un peso inmenso ser levantado de sus hombros. No era alegría, no era venganza, era solo alivio, alivio de que finalmente, se había hecho justicia. Los meses siguientes trajeron una transformación genuina. Isabela, bajo los cuidados amorosos de Juliana y la presencia cada vez más constante de Roberto, comenzó a florecer. Volvió al colegio, inicialmente con miedo y vacilación, pero gradualmente haciendo amigos, participando en actividades, sonriendo más. La terapia con la doctora Fernanda continuó, 2 veces por semana. Un espacio seguro donde Isabela podía procesar sus traumas, aprender que no fue culpable, reconstruir su autoestima. Hubo días difíciles, pesadillas, momentos de pánico cuando algo la hacía recordar. Pero también hubo días cada vez más frecuentes de risas, juegos, descubrimientos. Roberto cambió completamente sus prioridades. Reestructuró la empresa para poder trabajar principalmente desde casa, participando en reuniones remotamente, viajando solo cuando era absolutamente necesario y siempre por períodos cortos. Estaba presente para el desayuno, para ayudar con los deberes, para leer cuentos antes de dormir. Estaba reconstruyendo la relación con su hija, un día a la vez. Juliana se reveló como una cuidadora extraordinaria, paciente, amorosa, firme cuando era necesario, siempre presente. Transformó el apartamento en un verdadero hogar, lleno de calor, risas y seguridad. Isabela la llamaba tía Ju, y los lazos entre las dos se profundizaban cada día. Un año después del ingreso inicial, hubo una audiencia final para formalizar la custodia permanente. La jueza, satisfecha con los informes de progreso, concedió oficialmente la custodia compartida entre Juliana y Roberto, con Juliana como guardiana principal. Isabela estaba presente en la audiencia, ahora con 8 años, visiblemente, más sana, más feliz. Cuando salieron del juzgado aquella tarde, el sol de Madrid brillaba fuerte. Isabela sujetaba las manos de Roberto y Juliana, balanceando los brazos, contando algo divertido que había pasado en el colegio. Llevaba un vestido amarillo que ella misma había elegido, el cabello recogido en 2 trenzas que Juliana le había hecho por la mañana. ¿Podemos tomar un helado?, preguntó Isabela, mirando a los 2 adultos con esperanza. Roberto y Juliana intercambiaron una mirada y sonrieron. «Claro, mi princesa», dijo Roberto, «cualquier sabor que quieras». Caminaron por las calles de Chamberí hasta una heladería que Isabela adoraba. La niña pidió 2 sabores, comió feliz mientras conversaba animadamente sobre un dibujo que estaba haciendo en la clase de arte. Roberto y Juliana la observaban, los corazones llenos de un amor protector y profundo. Por la noche, en el apartamento, después de que Isabela se durmiera, Roberto y Juliana se sentaron en el salón con té. Conversaron sobre el día, sobre el futuro, sobre cómo Isabela estaba progresando maravillosamente. «Tú la salvaste», dijo Roberto, mirando a su cuñada con gratitud infinita. «Cuando yo fallé, cuando cometí los peores errores posibles, tú estuviste allí». Juliana negó con la cabeza. «La salvamos nosotros, juntos. Y Marina estaría orgullosa. Te confió a Isabela, y aunque tropezaste en el camino, te levantaste y luchaste por ella». Roberto sintió lágrimas quemarle los ojos. «Pienso en Marina todos los días. Me pregunto qué diría sobre todo esto. Diría que aprendiste, que creciste, que finalmente estás siendo el padre que Isabela necesita». Pasaron más meses. Isabela continuó recuperándose, creciendo, transformándose. Descubrió su amor por la pintura, pasando horas creando mundos coloridos en lienzos. Hizo amigos en el colegio, participó en una obra de teatro, ganó un premio a la mejor alumna en ciencias naturales. En su 9º cumpleaños, Roberto y Juliana organizaron una fiesta en el apartamento. Nada extravagante, solo amigos cercanos del colegio. Decoraciones sencillas, un pastel de chocolate que Isabela ayudó a elegir. La niña estaba radiante, rodeada de amigos,
riendo, jugando, siendo simplemente una niña feliz. Al final de la fiesta, cuando los invitados se habían ido e Isabela estaba ayudando a recoger las decoraciones, se detuvo y miró a Roberto y Juliana con una expresión seria. «Papá, Tiajú», dijo ella, «¿puedo decir una cosa?» «Claro, mi amor», respondió Roberto, agachándose para ponerse a su altura. «Cualquier cosa». Isabela los miró, a los dos, sus ojos castaños brillando con una sabiduría más allá de sus 9 años. «Solo quería decir que estoy feliz. De verdad. Sé que todo fue muy difícil y aterrador, pero ahora los tengo a ustedes dos, y sé que me aman, y me siento segura. Y eso es todo lo que siempre quise». Roberto la atrajo a un abrazo apretado, lágrimas corriendo libremente ahora. Juliana se unió al abrazo, los tres formando un círculo cerrado de amor y protección. «Nosotros también te amamos, mi pequeña», susurró Roberto. Más que a nada en el mundo, afuera Madrid continuaba, su danza frenética, millones de historias desarrollándose simultáneamente en las calles, edificios y casas de la megalópolis. Pero dentro de aquel apartamento en Chamberí, una historia particular había encontrado su final feliz. No fue fácil, no fue rápido. Hubo dolor, trauma, errores terribles y consecuencias devastadoras. Pero al final, el amor prevaleció, la justicia fue hecha, y una niña que casi fue destruida encontró su camino de regreso a la vida, a la alegría, a la esperanza. Isabela crecería llevando siempre las cicatrices de lo vivido, pero también la fuerza de haber sobrevivido. Roberto cargaría para siempre la culpa de sus fallos, pero también la redención de haber luchado por su hija. Juliana tendría la satisfacción de haber honrado la memoria de su hermana, protegiendo y amando a su sobrina como si fuera su propia hija. Y Marina, donde quiera que estuviera, podría finalmente descansar en paz, sabiendo que su hija estaba segura, amada y feliz. Años después, cuando Isabela ya era una adolescente segura y elocuente, pintó un cuadro que colgó en el salón. Era una imagen de 3 personas de la mano bajo un cielo azul brillante, rodeadas de flores coloridas. Cuando le preguntaron el título, ella sonrió y dijo simplemente, «Recomezo». Porque al final era exactamente eso lo que habían logrado. No borrar el pasado, sino construir un futuro mejor a partir de los escombros. Juntos, como familia, como supervivientes, como personas que eligieron el amor en lugar de la desesperación. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Isabela y Juliana haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con este viaje de dolor, lucha y renacimiento, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. Todos los días les traemos narrativas intensas como esta, que revelan los desafíos más profundos que enfrentan las familias y muestran que incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la valentía pueden transformar destinos. Su presencia aquí nos motiva a seguir contando historias que importan. Les esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que conmoverá sus emociones.